Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto que les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión vamos a continuar con las meditaciones metafísicas de René Descartes, de Renato Descartes o René Descartes, según la traducción que ustedes encuentren. Bueno, hemos ya analizado en un solo video el contenido específico, fundamental de estas 6 meditaciones, y después hemos realizado en otras ocasiones, en los videos anteriores, bueno, todo lo que responde a la edición y a las distintas ediciones, tanto en francés y en latín, de esta obra de Descartes. También todo el contenido introductorio y bueno, hemos dedicado un video a cada una también de las distintas meditaciones. Hablamos sobre el tema del método que emplea Descartes, sobre la cuestión del genio maligno. Después, esta pregunta y cómo va llegando al Je suis, je existe, a la diferencia ontológica también que planteamos a partir de Heidegger con respecto a la res cogitans, la res extensa, la cuestión del cuerpo, a cómo llega el conocimiento del alma, la postulación de Dios. Después, ¿qué más? Bueno, la cuestión del solipsismo, esta intención también e intención del propio Descartes de poder conocer algo por fuera y tener un conocimiento certero, claro, distinto, de algo que esté por fuera de él, cómo llega, por tanto, también a la idea de Dios. Lo hemos confrontado en algún punto también con la cuestión del ex nihilo nihil fit de Boecio. Después dedicamos en la tercera meditación, así como este repaso un poco más específico, la cuestión de la demostración de la idea de Dios por principio de causalidad. Cómo no se puede hacer una regresión al infinito de esta cuestión de encadenamiento de causas y efectos, y que no puede haber un efecto que sea más perfecto que una causa, y por tanto también una causa, la idea de pensar una causa primera de todas las cosas, y Dios como gran creador de la cuestión del infinito y un montón también de elementos que van a llevar justamente a pensar en la idea de perfección con respecto a Dios, ¿no? Por tanto, también la idea del error, del engaño y demás tiene que ver con aquel cierre que da el propio Descartes en la primera meditación, y la postulación, por tanto, de un genio maligno y no de un Dios que engañe o que se regocije en algún punto con su malicia, de inducirme a error o de inducir al ser humano a error o a, a esta cosa que piensa, ¿no? Esta res cogitans, porque, bueno, justamente esa maldad o esa malicia estaría mostrando como una suerte de debilidad, una carencia y demás, que no sería tolerable. Dicho todo esto, les recuerdo, pueden apoyar el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, tanto en formato físico como en formato digital, tanto en la plataforma de Amazon para cualquier parte del mundo, como así también por Mercado Libre para Argentina. ¿Cuáles son estos libros que ustedes pueden adquirir? Bueno, Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche, es un libro de poco más de 420 páginas, y también El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri, el doctor italiano, y que además, bueno, está el aporte y las cartas que me envió el doctor Friedrich Wilhelm von Hermann antes de fallecer el año pasado, así que también está su contribución con respecto a Heidegger y los cuadernos negros y toda la disputa que ya conocemos también en el canal en los distintos videos que hemos realizado. Dicho todo esto, y antes de comenzar con la quinta meditación, les recuerdo también que cada semana estoy compartiendo un video exclusivo para quienes sean miembros del canal, para quienes se unan al canal, además de estar suscriptos. Bueno, tenemos estos dos videos, ¿no? Un video como el que estamos compartiendo ahora, analizando específicamente las meditaciones metafísicas de Descartes en este caso, que lo vamos a seguir haciendo con otros autores y pensadores, pero también les propongo que si quieren
acceder a otro tipo de contenido que también, bueno, es así compartido y demás, y a otro acceso de más videos y más clases, bueno, está esta opción de hacerse miembros. Los links de los libros y los links de la membresía, para cerrar, está todo en la descripción de cada uno de los videos, así que cualquier duda o consulta también pueden dejar un comentario. Dicho todo esto, quinta meditación, ahora sí, acerca de la esencia de las cosas materiales y otra vez acerca de Dios que existe. Y esta insistencia del propio Descartes de postular la existencia de Dios, y ya no va a ser la fundamentación de la existencia de Dios a partir de un principio de causalidad, sino acá lo que nos vamos a topar va a ser con el principio, o con el argumento ontológico, mejor dicho. Así que acá empieza Descartes nuevamente con esta cuestión, ¿no? Hay cosas que existen fuera de mí. No, yo sé que soy, sé que existo y que existo en tanto que dudo, y si dudo estoy pensando. Por tanto, mientras piense existo, ahora cuando no pienso existo, y ahí nosotros habíamos visto, ¿no? Esta idea de la continuidad y esta posibilidad em, de Dios como garante en esta cuestión de mantenerme en la existencia y también de recurrir a la memoria, al recuerdo, y de también dar cuenta de que no es uno que está soñando, sino de mantenerse en vigilia, lo que vamos a retomar en el cierre también de la última meditación, en tanto en tanto y cuanto nosotros podemos hilar y conectar un montón de secuencias y recuperarlas. Eso nos da cuenta justamente de que estamos en vigilia, que estamos despiertos, y porque en el sueño nosotros tenemos recuerdo y accedemos a un montón de cosas que nos puede confundir con la cuestión de si existimos, con la cuestión de estar despiertos y con la cuestión de tener vivencias, pero no podemos manejar en el sueño o durante el sueño la relación y la cohesión entre la conexión entre los distintos momentos y de distintas secuencias temporales que nosotros vamos experimentando o a las cuales queremos recurrir, ¿no? Entonces, bueno, acá, cosas que existen fuera de mí. Hay una cantidad continua, una extensión en longitud, la latitud, la profundidad. Recordemos que Descartes va recurriendo a la aritmética y a la geometría como elementos y conceptualizaciones que nos permite, digamos, traspolar a la realidad, ¿no? La cuestión de las magnitudes, de las figuras, de ciertas situaciones y de movimientos que se van generando. Entonces, toda la cuestión del espacio y tiempo juega un rol más que importante. Parece que no aprendo nada nuevo, sino que me acuerdo lo que sabía, ¿no? Entre preguntas ahí, entre signos de interrogación. Se trata entonces de una reminiscencia. Pareciera ser que todas estas cuestiones de las situaciones, de las figuras, son algo que yo puedo simplemente tener en mi intelecto, y por tanto cuestiones que ya estaban en mi espíritu, y de algún modo eso es lo que me permitiría a partir de lo que esta cuestión, ¿no? Que se pone en duda del conocimiento a través de los sentidos, entonces yo me puedo representar. Hay una infinidad de ideas que no son imaginadas por mí, aunque pueda pensarlas, ¿no? Pareciera ser que soy afectado por un montón de cosas que yo mismo las puedo imaginar, que yo las puedo pensar, pero sin embargo son afecciones, ¿no? De algún lado me vienen. Acá esta cuestión de imaginar un triángulo, ¿no? ¿Puede existir allá afuera o no? Pero no deja de haber cierta naturaleza o forma o esencia determinada de esa figura, la cual es inmutable y eterna, ¿no? Esta figura del triángulo ahí lo ha inventado yo. No la he inventado yo esta figura del triángulo, ni depende de ninguna manera de mi espíritu. Es cierto que no encuentro menos en mí su idea, es decir, la idea de un ser soberanamente perfecto, que la de cualquier figura o de cualquier número, ¿no? Esta cuestión que nosotros explicamos, cómo yo, siendo un ser finito, imperfecto, puedo concebir entonces la idea de un ser perfecto, omnisciente, omnipotente y con todas estas características de perfección.
a menos que obviamente ese ser soberanamente perfecto haya puesto esa idea en mí, ¿no? Y hablaba también Descartes de esta inclinación hacia la perfección que nosotros tenemos por naturaleza. Entonces hay cuestiones que nosotros podemos imaginar, que nosotros podemos concebir, que nosotros podemos pensar, pero por las cuales también en algún punto nosotros tenemos afecciones, hay algo que viene afuera y nos trastoca, ¿no? En algún punto con esta cuestión también que nos interroga, cómo y por qué llevamos o llegamos a estas ideas, ¿no? De algo, de un ser soberanamente perfecto y también de una cuestión de un triángulo. Y acá viene la cuestión puntual o más importante del tema del argumento ontológico, ¿no? Vamos a leerlo, esta cita. Recuerden que AT tiene que ver con justamente el tema de la edición del tomo 9, 1 y la página 52. Dice así: habiéndome acostumbrado en todas las demás cosas a distinguir entre la existencia y la esencia, me persuado con facilidad de que la existencia puede ser separada de la esencia de Dios y que se puede así concebir a Dios como no siendo actualmente. Una diferencia entre la existencia y la esencia, y que me persuado, dice Descartes, de que la existencia puede ser separada de la esencia de Dios. Pero sin embargo, cuando pienso en ello con más atención, encuentro con evidencia que la existencia no puede separarse de la esencia de Dios, tanto como no puede separarse de la esencia del triángulo rectángulo la magnitud de sus tres ángulos que igualan a dos rectos, ¿no? O bien de la idea de una montaña, la idea de un valle, de tal manera que no hay menos repugnancia en concebir un Dios, es decir, un ser soberanamente perfecto al que le falte la existencia, es decir, al que le falte alguna perfección, que concebir una montaña que no tenga valle. Si me imagino un Dios, no puede ser un Dios que no exista. De toda esta substancia que representa a Dios, este ser soberanamente perfecto y todas las cualidades que nosotros queramos o características con las cuales nosotros querramos concebir a este Dios o a partir de las cuales nosotros nos podemos representar la idea de Dios, este Dios puede tener muchas de estas perfecciones y necesariamente si es un ser perfecto, absoluto, infinito y demás, no puede no existir. Y esto tiene que ver con la concepción que tiene de Dios el propio Descartes, donde la perfección, o dentro de la perfección, mejor dicho, implica la existencia. Si Dios no existiera, estaría careciendo, le estaría faltando algo, ¿no? Entonces no puede no existir Dios. Esto tiene que ver con el argumento ontológico, el modo de ser, ¿no? Y dice, bueno, nosotros cuando nos representamos justamente esta idea de triángulo, en esos tres ángulos, la suma de esos tres que igualan a dos rectos, dice, bueno, por más que nosotros no pensemos, eh, cuando pensamos en el triángulo decimos, bueno, tiene tres lados, tiene tres ángulos y demás, no, capaz no estamos pensando necesariamente en que tenga que tener esa sumatoria de dos rectos. Sin embargo, están puestos ahí, ¿no? Forman parte de- de su ser. Lo mismo también con esta cuestión de la montaña y el valle. Dice, bueno, necesariamente si hay una montaña y un valle, em, por esta cuestión geográfica que implica la representación de una cosa, la existencia de una cosa y que necesariamente por una cuestión, no sé si derivada, sino necesaria o innata en su propia forma de ser, que tenga que existir ese valle, ¿no? Y acá, esta cuestión de esencia y existencia. Bueno, nosotros cuando hablamos creo que fue en la segunda meditación, que lo mencioné al principio, con esa diferencia que hablaba Heidegger con el tema del toón, que se hace referencia a la sustancia o a las categorías o accidentes de esa propia sustancia, y la sustancia en tanto usía primera, bueno, toda la problemática de Aristóteles con respecto a su libro Metafísica y sobre todo ya en esta cuestión de Toon, Legetai, polacos, ¿no? Polacos.
ente o lo ente se dice o se percibe de muchas maneras, ¿no? Em, Me parece que va por ahí, ya en algún momento no muy lejano vamos a estar también compartiendo un video sobre el libro cuarto de Metafísica de Aristóteles, aunque recién vamos en un directo por el primer libro. Bueno, esencia y existencia, esta cuestión del ton, que decimos, bueno, habla de la sustancia, también de las categorías o accidentes de esa sustancia, pero hay algo que hace que sea lo que es esa esencia y necesariamente no solamente en Dios es algo que nosotros podemos pensar, sino que Dios en su perfección y en sus calidad de ser soberanamente perfecto va ligada a su existencia. Que yo conciba a Dios con existencia, de ello no se sigue que haya uno que exista, pero sin embargo, si lo pienso, lo tengo que pensar existiendo, ¿no? En acto. Mi pensamiento no lo impone ninguna necesidad a las cosas, es decir, que yo conciba que existe un Dios necesariamente no tiene que por qué haberlo, como yo puedo pensar en un unicornio o en un vaso de vino y no por ello tiene que estar acá. Puedo imaginarme un caballo alado y no por ello debe existir uno. Eh, Esta cuestión de un Pegaso, ¿no? Pero no puedo concebir a Dios sin existencia porque ella es inseparable de él. O sea, me lo puedo imaginar con un montón de cualidades, de características, pero no puedo no imaginármelo con existencia, ¿no? La existencia de Dios es una necesidad en él. No soy libre de concebir a Dios sin existencia, sino estaría pensando en otra cosa, no estaría pensando en Dios. Pensar en un ser primero y soberano le atribuye toda clase de perfecciones que no puedo enumerar. Dios como garante también de la existencia y la certeza de todas las cosas, en aquellas cosas y en este intento de Descartes por salir del solipsismo que nosotros mencionábamos al principio y en el cual también se ve involucrado Descartes a la hora de justificar o de partir de su yo, ¿no? De su ego que postula, ¿no? Dice así, noto que la certeza de todas las demás cosas depende de ella de manera tan absoluta que sin ese conocimiento resulta imposible poder saber nunca nada perfectamente. Acá, la certeza de todas las cosas depende de ella, ¿no? De esta cuestión ahí, como de la postulación también de Dios como garante. Hay un Dios, todas las cosas dependen de él, de Dios como motor inmóvil o de Dios como principio y por tanto como causa primera de todas las cosas a partir de las cuales se sigue toda la línea de causas y efectos con un nivel de imperfección a medida que van siendo en causas en esa cadena. Todo lo que concibo de manera clara y distinta no deja de ser verdadero, aunque deje de pensar en ello y me enfoque en otra cosa. Esto que decíamos, bueno, en tanto que soy un ser que duda, que piensa, soy un ser que existe, bueno, cuando dejo de pensar, dejo de existir, no. Dios como garante, todo lo que yo concibo de manera clara y distinta no deja de ser verdadero en el momento en que yo deje de pensar en eso, sino es como que volvería siempre desde cero, ¿no? Cada vez que comienza a pensar o a mirar otra cosa, necesariamente eso dejaría de existir, no. La certeza y la verdad de toda ciencia depende del solo conocimiento del verdadero Dios. Dios como garantía, si no yo me estaría engañando, no podría avanzar en mi nivel de perfeccionamiento y de conocimiento de las cosas. De manera que antes de que lo conociera no podía saber perfectamente ninguna otra cosa. Ahora que conozco a Dios, conozco también a mí mismo en tanto soy una cosa que piensa, yo puedo ir avanzando, ¿no? En ese conocimiento. Así que, bien, con ello concluye, con esta Dios como garante, concluye entonces esta
quinta meditación metafísica de René Descartes. Les recuerdo, por favor, que pueden apoyar al canal adquiriendo cualquiera de mis libros, entre ellos Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche o el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri y también con la contribución de quien fue el último asistente privado de Martin Heidegger, Friedrich Wilhelm von Hermann. Y también hacerse miembros del canal es otra de las invitaciones para poder acceder a más y mejor contenido, que son clases de curso pagos que estuve dictando. Dicho todo esto, nos quedará entonces la sexta meditación acerca de la existencia de las cosas materiales y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Nos estamos viendo la próxima semana con el último video sobre todo el contenido de la sexta meditación, análisis y resumen acá en el canal de Filosofía en Marcha. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos.